El Real Sporting de Gijón se enfrentará mañana sábado ante el Mirandés Club, al que esta temporada ya se enfrentó dos veces, una de ellas en Copa, otra de ellas en Liga. Hablaremos del Mirandés, hablaremos del Sporting, de las bajas, pero sobre todo del fichaje del Real Sporting de Gijón del 9 de Ferrari, ese delantero. Y ahora empezamos, sí, con la previa en la que el Real Sporting, como digo, se enfrentará al Mirandés, que lleva con las bajas de Lum, que será para toda la temporada, de hecho voy a dejar de repetirlo, y con la de Gaspar Campos, que se sumó estos últimos días. El Mirandés llegará sin El Jebari, sin Iker Valera, sin Salvi y sin Pablo López. Son 4 bajas para el Mirandés, el equipo que el año pasado se enfrentó al Real Oviedo en la final de los playoffs, que estuvo optando a ser el equipo que finalmente estaría en primera división. No lo consiguió por un palmo, y este año, ¿dónde está? Está último. A quien se lo cuente no se lo cree. El número 22, básicamente el colista de la tabla. El Mirandés, cuando terminó la anterior temporada, quedó solamente con 5 jugadores del año pasado, de una plantilla que realmente la conformaban 22 jugadores, entre ellos Panicelli, Zeta, entre otros, que pues finalmente tuvieron que marcharse a sus respectivos clubes porque la mayoría estaban cedidos. El Real Sporting de Gijón, como digo, llega con buenas sensaciones tras hacer un partidazo en el Reino de León y viene con la reciente incorporación de Ferrari. Hablaremos, como digo, seguimos hablando del Mirandés. Ya lo revivimos una vez en la primera vuelta y espero que el Sporting no quiera revivirlo otra vez, porque lo tendríamos muy fácil en ese caso. Jugamos en casa después de una victoria, venimos contra un equipo que no tiene ni 20 puntos, tiene 17, y que los últimos 5 partidos viene de 4 derrotas y un empate, el último 2-1 ante la Andorra. En esa derrota está colista, como digo, con 17 puntos, prácticamente, no voy a decir descendido, pero muy cerca de hablar ya del descenso, y es un equipo que no se juega nada, por así decirlo. Es decir, puede venir al Molinón a jugárselo todo, porque sabe que ya poquito tiene que perder respecto a lo que ya tiene perdido. ¿Me explico? O sea, puede salir a arriesgar porque realmente no se está jugando ahora mismo nada, porque tiene muy lejos el salvarse del descenso todavía. Sin embargo, el Real Sporting sí que se juega meterse de lleno en esa zona de playoff, porque depende hoy sobre todo el resultado del Burgos, que necesitamos que empate para sacar un resultado positivo a nuestro favor, y que el Sporting, aparte de depender de sí mismo, es verdad que tenemos que estar pendiente a muchos de los partidos de la jornada, pero lo prioritario es que el Real Sporting gane y dando buenas sensaciones en ese partido ante el Mirandés de mañana. ¿Y qué más decir? Pues que en los últimos encuentros ante el Mirandés, el Real Sporting de Gijón, el último, ganó 0-2 en Copa, que luego nos eliminó el Valencia. Y al revés, en Liga el Sporting perdió 2-1 con esa polémica de la famosa camiseta blanca. Y pues como digo, ¿no? El Mirandés, que nos ganó, venía en una mala dinámica, parecido ahora, jugamos fuera de casa, y fue una de sus primeras victorias en Liga. Esperemos que el Real Sporting de Gijón no haga lo mismo. ¿Qué podemos hablar de la plantilla del Mirandés? Es verdad que no es una plantilla quizás tan apetecible como la del año pasado, con jugadores, como digo, como Alberto Reina, es que, en fin, unos cuantos jugadores con mucho nombre a día de hoy. Panicelli, que está siendo uno de los más relevantes en su liga, y Urco y Zeta, que es verdad que no está acabando siendo titular del todo en el Athletic Club, pero sí que está cogiendo muy buenos minutos, al igual que está cogiendo muy buenos minutos otro ex del Sporting, que es Nico Serrano, que el otro día marcó su primer gol en Champions League. Sí, un jugador que el año pasado aquí vino y prácticamente no rindió como se esperaba. El otro día marcó un gol en la Champions League, con una Champions League en la que el Athletic Club, la verdad, está sorprendiendo a cualquiera. Aunque no es momento ahora de hablar del fútbol en general, eso lo haremos en el post tras el partido ante el Mirandés, en el que esperamos que podamos estar más de 2, ya lo veréis. La plantilla con jugadores como Postigo, Carlos Fernández, Hugo Zárate y como entrenador Anchón. Ya estrenamos entrenador en su respectivo momento ante el Mirandés, y ahora ya ha conseguido mantener una estabilidad en el club. Y ahora hablemos de ese nuevo fichaje, ya para cerrar el programa, de Andrés Ferrari, delantero centro. Es el delantero centro que está pidiendo el Real Sporting de Gijón. Se hablaba mucho de Álvaro García, pero el tema de pagar al Sporting no lo lleva bien. Bueno, ahí lo dejo. A mí me da la sensación, no voy a juzgar a un jugador
sin haberlo visto antes, así que nada que decir sobre el futbolista, pero sí hablar del Sporting y decir que al final siempre vamos a lo más mediocre. Y tampoco le voy a exigir al club que me haga un fichajazo, un bombazo en invierno, porque en invierno lo que se puede fichar son descartes o un jugador que esté buscando salir del club, porque para eso es el mercado de invierno. Al final, que un jugador se vaya a mitad de la temporada es porque no está rindiendo bien en su club o el jugador no está a gusto en el club, como ha sido el caso de Óscar Cortés, como ha sido el caso de Kembo, como ha sido el caso de Jordi Caicedo aquí en el Sporting. Se fue Jordi Caicedo y ahora ocupa su posición, esperemos, no de la misma manera, Andrés Ferrari, que ya tuvo su presentación, que ya tuvo su vídeo, como no podía ser por otra parte, con el chiste de cuñado de Ferrari, traerle un Ferrari al Molinón. Pero bueno, la verdad que estuvo bien, me reí por lo menos. Esperemos que no sea lo único relevante que haga. Y como digo, un delantero que llevará el 9 seguramente, de 23 años, cedido del Saint-Truidense, ¿vale? Es un equipo de Bélgica. Yo este jugador sí que lo conocía por su etapa en el Villarreal B, que me diréis, ¿qué dices? No flipes. Sí. Por suerte o por desgracia, ya lo conocía, no conocía su estilo de juego, porque sí es verdad que ese año jugaba Pascual y Alex Forés en el Villarreal B de delantero centro, con ese famoso 3-0 en el que nos metió tanto Ontiveros como Alex Forés. Y que bueno, que sí, que jugaba, que Andrés Ferrari jugaba, y como digo, cedido del equipo de Bélgica, y que fue ganador del Mundial Sub-20 con Uruguay. Pongo un punto positivo en que sí, que es un jugador uruguayo y que agradezco que no sea de uno de los equipos de Orlegui Sports. Es un jugador de 1,85 m, 84 kilos. A mí esto me suele parecer irrelevante, pero como el Sporting estaba dando el perfil que quería, literalmente con altura y peso, porque cuando se habló de Álvaro García hablábamos de que era un jugador polivalente, que venía a hacer muchos goles, que era alto, entonces estaban buscando a alguien corpulento, pues bueno, se supone que esto aquí es corpulento. Y aquí el kit de la cuestión, lo que a mí más me ha llamado la atención, ¿no? Porque no sé hasta qué punto puede ser verdad, yo opto por creer al míster, pero hoy en la rueda de prensa hemos decidido solo meter una pregunta, porque a mí el resto de la rueda de prensa hoy no me ha gustado nada, y lo digo de corazón, que me la he visto entera. Creo que lo más relevante ha sido esto, la primera pregunta: ¿qué opina el míster sobre Ferrari? Lo escuchamos. Hemos conseguido reforzar una posición que llevábamos buscando desde que se inició el mercado, así que muy positivo por eso. Bueno, creo que nos puede aportar distintas cosas por el perfil de futbolista que es, de 9, de venir entre líneas, de girarse bien, con muy buenas acciones a un contacto. Creo que es diferente a lo que teníamos en la plantilla, es lo que estábamos buscando, lo tuvimos muy claro desde diciembre quién era. Se ha dilatado la operación en el tiempo, pero desde finales de diciembre creo que tuve la primera conversación con él, o sea que hemos conseguido el jugador que queríamos. Vale. Pues como habéis oído, el jugador que querían desde diciembre. A mí esto cuando lo escuché me volvió loco. ¿Por qué? Porque en ningún momento se llegó a hablar de Ferrari. Se habló de aquel jugador holandés, se habló de Urgoizeta, se habló de Alex Forés, se habló de Álvaro García, de un chaval del Zaragoza que ahora mismo no me sale el nombre, pero en ningún momento, de hecho esto ha sido un pelotazo en el sentido de que nadie se lo esperaba, o sea, en ningún momento hemos oído hablar de Ferrari, o sea, no ha sido ni siquiera, no ha llegado a ser un rumor. El Sporting puso un tuit, que era como la llegada a un 9, la gente ya empezó a decir que Ferrari, porque al final cuando el Sporting hace un tuit ya se iba generando el run, y al mismo día que ha sido hoy, el tuit fue ayer, si no me equivoco, si fue ayer el tuit creo, y se confirmó hoy. No sé si es que el Sporting quiso mantener discreción, no sé si es que, pero bueno, según Borja Jiménez era el jugador que quería, que él pidió. No sé, yo no lo tengo tan claro, o sea, entiendo, o sea, imagino que sí, pero yo creo que no es la primera opción que quería el Sporting, ni de coña, porque había, sobre todo porque el míster tenía un jugador libre como Miguel, que al final se ha ido a la Almería, que era ex del Leganés, que tenía una muy buena relación con él en el año que estuvo en Leganés, que me vi el documental, de hecho, no es que me lo esté inventando, y no sé, a mí no me da la sensación de que sea la primera opción. Ahora, ojalá me esté equivocando y sea el jugador que necesita el Sporting. Habrá que darle minutos y la gente quería un 9, porque necesitamos un 9, pero yo ahora mismo no encajo ningún 9, a no ser que sea
Cristo en el 11 titular, porque vamos a ver, está jugando Gelabert de media punta. Gaspar en un buen momento me puede parecer uno de los mejores extremos de la liga. Otero se supone que lo está haciendo bien, bueno, se supone no, lo está haciendo bien y está delantero. Y Duassin no me lo puedes quitar de ahí. No sé hasta qué punto podrá llegar a adaptarse en el 11 inicial. Yo creo que va a ser un jugador que no va a entrar tan de cara al 11 inicial. Yo creo que va a tardar 2 o 3 jornadas en aparecer. Esta convocatoria no lo he mirado del todo, pero juraría que no está convocado para esta convocatoria porque es igual que la de León. Y el que sí que se ha adaptado es Brian Oliván, que el otro día me parece que hizo un partidazo y lo dije y lo mantengo, que va a ser un jugador clave en esta segunda vuelta, un fichajazo del Sporting en el que sí que tengo que dar el visto bueno. Con esto cerramos la previa, muchísimas gracias por escucharme, nos vemos mañana con la previa, la mini previa a los bajos del Molinón, con el 11 inicial del Real Sporting y con los goles, si los hay, que esperemos que sí los haya y a favor del Real Sporting de Gijón, además del post que esperamos grabarlo mañana y que se subirá días después. Muchísimas gracias, como digo, por escucharme, muy atentos a los próximos movimientos que haga el Sporting en el mercado, o no, porque no se sabe, y muy atentos a ese partido de mañana ante el Mirandés en el Molinón Enrique Castro Quini.